Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos nuevamente a este seminario permanente de ética animal, en donde, bueno, estamos abordando el tema de los 5 dominios del bienestar animal. Y hoy nos toca hablar sobre la aplicación de estos 5 dominios en los animales que se encuentran en cautiverio, específicamente, bueno, zoológicos. Y para ello tenemos como invitada a la doctora María del Carmen Valle Lira. Ella es médica veterinaria y zootecnista egresada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ciencias por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, un doctorado en bioética por la Facultad de Medicina por la UNAM, diplomada en bioética por el Programa Universitario de Bioética de la UNAM y certificada como docente de bioética por la UNESCO y la Universidad de Oslo. Su trabajo se ha enfocado por más de 20 años en el cuidado y conservación de los animales silvestres, en zoológicos, en vida libre y en la atención clínica de animales de compañía no convencionales. Realizó una estancia postdoctoral en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM, desarrollando una línea de investigación sobre los temas de no dualidad y complejidad. También cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales y actualmente se encuentra coordinando una publicación colectiva próxima a ser publicada con el título de Bioética desde la no dualidad y la complejidad. Pues realmente estoy muy feliz de que hayas aceptado esta invitación, doctora, esperando, bueno, pues que nos dejes mucha enseñanza, como siempre, y bueno, pues ahora sí que el espacio es todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que me hayas invitado. Eh, Eres una persona que quiero y aprecio mucho. Entonces, muchas gracias por la invitación. Eh, Nada más una duda para no aburrirles demasiado. ¿Han en sesiones pasadas abordado el tema de los 5 libertades, 5 dominios, ¿verdad? Para no ahondar tanto y no repetir cosas que ya han visto, supongo. Ah, Sí, pero de todas formas no pasa nada, no sirve de repaso. bueno, está bien. Bueno, ahí tenemos. Vamos a hablar de este tema que son los 5 dominios, pero ¿qué pasa cuando queremos aplicarlos en el tema de animales en zoológico? Y vamos a ver que la traducción no es tan sencilla como nos gustaría. ¿Eh? Entonces vamos a empezar. Primero quiero hacer una declaratoria porque no quiero que se malinterprete lo que voy a decir a continuación. Yo desde segundo semestre estuve como voluntaria en Zoológico de Chapultepec. Allí estuve varios años en varios departamentos. Mis estudios de maestría los hice ahí en zoológicos. Entonces, es un ambiente que conozco. Tengo muchas personas muy queridas dentro de ese espacio. Entonces, solo quiero dejar en claro que esto no se trata de una crítica personal a quienes laboran en estos espacios, porque yo sé de primera mano lo que implica el trabajar en un espacio de estos, en una institución de estas, y que no es fácil y que se requiere de mucho cariño, de mucha vocación, de mucho esfuerzo, sino que esto lo que se trata es de una reflexión crítica, pero hacia la situación y el sistema que hay alrededor de los zoológicos y que se ha ido desarrollando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, para que quede claro que yo no soy abolicionista, no quiero acabar con los zoológicos, pero sí creo que es necesario que tengamos una actitud crítica y justamente a eso vamos a ir de cómo estamos viendo los zoológicos. Y para eso, pues tenemos que primero saber de dónde venimos, ¿no? No podemos trazar un futuro si no tenemos idea de dónde venimos. Y estas colecciones de animales silvestres no son nada nuevas. Desde hace miles de años, en muchas partes del mundo, se comenzaron
a tener animales silvestres en cautiverio por diversas razones. Por ejemplo, en Egipto, pues los faraones que tenían todos estos despliegues de poder y demás, pues empezaron a tener estas colecciones de animales para su disfrute. En otros lugares, como en China, también hubo un emperador, Wen Wang, que tenía este jardín de la inteligencia, en donde tenía muchos tipos de animales. También en los imperios asirios, en Babilonia, se tenían animales de otros lados lejanos para exhibición y demás. Y obviamente, pues también Roma, ¿no? Es quizá el caso más conocido de la antigüedad porque no nada más se tenían para exhibición, sino que se utilizaban de maneras bastante cruentas. Por ejemplo, en estas lidias, ¿no? Estas justas entre seres humanos y animales, o incluso entre animales mismos, ¿no? Por ejemplo, leones contra un elefante, o sea, había un montón de estos espectáculos bastante cruentos, lamentablemente. Y después, perdón, creo que alguien tiene como un micrófono abierto, entonces no sé si... Sí, va, para seguir. Y ya tiempo después, también en Europa, en la Edad Media, pues como se dio esto del enfoque teológico, pues en Europa sí hubo como un refrenamiento de estas colecciones animales, pero en otros lados del mundo no. Y más o menos por aquella época es cuando el imperio azteca, por acá en nuestras tierras, pues tenía un dominio muy grande de un territorio muy extenso. Y entre las varias colecciones de animales que tenían, pues la más conocida, pues es la que tenía Moctezuma, que tenía un zoológico, una colección de animales de diversos tipos, de jaguares, de aves, de reptiles, de un montón de animales, y que pues se cuidaban de la mejor manera posible para la época. Ya después, pues viene toda la época de la colonia y viene la modernidad. Y durante esta época, en contrario de la Edad Media, pues empieza a dársele una prioridad muy distinta y muy importante, por ejemplo, a los estudios científicos. Y se empieza a priorizar el conocimiento, sobre todo a partir de la ilustración, ¿no? La luz del conocimiento es importante. Y entonces estas colecciones animales empiezan ya un poco a cambiar. Empiezan a cambiar y empiezan a ser, todavía era como un poco más de la nobleza, pero ya empiezan a cambiar y empiezan a ser como más organizadas. Y entre ellas pues están las de Versalles, de Francia, o también en Londres, que se tenían estas colecciones animales. Y estas colecciones animales empiezan ya a no ser nada más un divertimento, sino que ya empiezan a ser también una fuente de como un centros en donde se podían estudiar animales, en donde se podía generar conocimiento, además de que comenzaron ya a hacerse más públicos, sobre todo en lugares como en Europa. Y entonces empiezan a crecer muchas ciudades y casi que cualquier ciudad que fuera digna de llamarse una ciudad, pues tenía sus zoológicos, ¿no? Y entonces todas las ciudades tenían sus zoológicos, ¿no? Y a la fecha es raro una ciudad grande que no cuente con por lo menos un zoológico, ¿no? En la Ciudad de México pues tenemos 3. Entonces empieza a proliferar y empieza a ser parte de el urbanismo, ¿no? Porque se expanden las ciudades, y entonces las ciudades entran como en esta dualidad entre la parte civilizada y la parte silvestre salvaje. Y entonces los zoológicos y algunos parques quedan como pequeñas islas de esa naturaleza salvaje, por así decirlo, como recordatorios de esa naturaleza salvaje dentro del ambiente supuestamente civilizado.
Y también, pues como se empiezan a concebir ya como centros en donde hay más, no nada más está el animal para que lo veas, sino que también se pueden estudiar, pues también empiezan un poco algunas actividades educativas, pero todavía no estaban tan estructuradas. Y después ya el siglo pasado y este siglo hay un cambio muy importante, sobre todo a raíz de los problemas socioambientales que hemos tenido, a raíz de que comenzó una gran extinción de especies por diversas razones. Muchas especies se empezaron a extinguir por el avance de las poblaciones humanas, por contaminación, cambio climático, pero también, por ejemplo, por caza directa. El caso, por ejemplo, del lobo mexicano o en general de los grandes depredadores de Norteamérica, se empezaron y casi se extinguieron y se extinguió mucho por cacería directa, ¿no? Porque se concebían, lamentablemente en aquella época se concebían como adversos al ser humano. Y entonces se casaron y se casaron y se casaron y de repente ya pues, no había. Y entonces empieza a revirar un poco la idea de los zoológicos y se dice, bueno, espérate, es que no es nada más lugares para tener animales y verlos y hacer 2, 3 estudios, sino que tenemos que darles un nuevo sentido. Y ya no tener nada más estas jaulas de concreto con barrotes, sino que empieza ya a pensarse más pues en ambientes más naturales, empieza a pensar que a lo mejor no es nada más tener los animales ahí, sino que se pueden hacer programas de conservación, que se pueden hacer programas de reproducción, que se pueden estructurar mejor los programas de educación ambiental. Ya se empiezan, por ejemplo, en algunos zoológicos a tener propiamente un área de educación y no es nada más poner una plaquita al lado del recinto del animal donde diga la especie y dónde se encuentra, sino que ya se empieza a hacer como más formal la parte educativa. Y de hecho, pues ahora muchas veces ya ni siquiera se les quiere llamar zoológicos, sino centros de conservación, centros de rescate. Algunos incluso están transicionando ya a lo que se podría considerar como santuarios. Y ya no se trata nada más de tener animales en exhibición, sino proteger especies en peligro de extinción, educar al público sobre biodiversidad, apoyar investigaciones científicas y buscan también mejorar el bienestar animal de los que se encontraban, los animales que se encuentran en estas instituciones, porque lamentablemente en siglos anteriores pues no había mucho cuidado en cuanto al bienestar de los animales, ¿no? Como ustedes recordarán estas viejas jaulas, ¿no? Como digo, de concreto, en donde pues los animales no tenían precisamente la mejor vida que digamos. Entonces, eso es el contexto histórico de los zoológicos. Ahora, ¿cómo vamos a ir empatando esto con el contexto histórico de las 5 libertades? Como probablemente hayan visto en algunas sesiones anteriores, pues las 5 libertades surgen a raíz de que el siglo pasado, en el siglo XX, cambia el modelo de producción animal, mientras que desde el siglo XIX y anterior las producciones animales pues eran mucho de extensivo, muchas eran de traspatio, ya empezaban a haber algunas ganaderías grandes, ¿no? Esta imagen del vaquero, ¿no? El cowboy, pero seguían siendo como en extensivo y como todavía de alguna manera muy rural el asunto. Pero con la gran explosión industrial que hubo a inicios del siglo pasado, pues entonces toda esta maquinaria, literal maquinaria, se aplica a la producción animal. Y se aplica sin la menor consideración hacia los animales, sino que se aplica desde una racionalidad económica. ¿Cómo voy a tener la mayor ganancia con el menor costo? Y el bienestar o malestar de los animales ni siquiera era contemplado, ¿no? Porque no había una consideración moral propiamente o una consideración ética
de los animales utilizados en estas producciones. Y entonces empiezan a dar estas megagranjas donde todo es de metal, donde todos también son jaulas, paralelo con los zoológicos, en donde pues a los animales la verdad es que les va muy mal, o sea, de ser un cerdito que corría feliz por el pueblo, pues de repente ahora es un cerdo que está en una jaula donde no puede ni darse la vuelta, porque así es más barato para quienes están produciendo. Y entonces empezaron a haber algunas voces que criticaron este modelo de producción animal y el reclamo más famoso fue el libro que escribe Ruth Harrison, que es el de Máquinas Animales, Animal Machines, en el 64, en donde dice pues, que esto está mal, lo denuncia públicamente. Afortunadamente su crítica fue escuchada y entonces el gobierno británico le encarga al profesor Roger Bramble pues hacer como un comité y ver qué está pasando, cómo podemos resolver esto, porque pues no nada más era muchas cosas. Por un lado pues estaban los animales en sí, pero por otro lado pues también era mala publicidad para la industria agropecuaria. Entonces se da esto del informe Bramble, que concluyó que los animales deberían de tener la libertad de ponerse en pie, acostarse, darse la vuelta, asearse y estirar sus extremidades. O sea, imaginen, nada más, imaginen en qué condiciones estaban que en aquel momento se consideró necesario e importante decir esto, que el animal necesita ponerse de pie, acostarse, darse la vuelta, asearse y estirar sus extremidades. O sea, las condiciones en las que se empezaron a tener a los animales eran de verdad tan deplorables que ni siquiera estas cuestiones más básicas se tenían contempladas. Entonces, este fue como el primer paso que se da a lo que hoy conocemos como el proceso de bienestar animal, la ciencia del bienestar animal. Y ya después, unos años más tarde, ahora sí se estructuran las 5 libertades como las conocemos, que fue ya por el Consejo del Bienestar Animal, el Farm Animal Welfare Council, también en Reino Unido, y ya se establece mejor esta estructura de bienestar animal. Y se establecen las 5 libertades, que los animales deben de estar libres de hambre y sed, es decir, que tengan acceso fácil, o sea, fácil, a agua fresca y una dieta adecuada para mantener su salud, que no tengan incomodidades físicas, porque ¿qué es lo más fácil para una granja? Pues puro concreto, porque es bien fácil de limpiar, pero es mejor para los pies de los animales, pues no, no pueden ni echarse, no están cómodos, no tienen refugio, no tienen cama, no tienen la temperatura. Entonces era necesario pensar en la comodidad, en el confort de estos animales. También se dice que deben estar libres de dolor, de lesiones y enfermedades. Por ejemplo, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento veterinario. Libre de miedo y estrés, es decir, condiciones que eviten el sufrimiento mental innecesario. Ojo, esta palabrita aparece mucho en la cuestión de bienestar animal, innecesario. Y es una de las palabritas que nos prenden el foco rojo. ¿Cuál es el sufrimiento mental necesario? ¿Cuál es el sufrimiento necesario? Es muy difícil de contestar eso, no hay una sola respuesta. Es más, ¿hay un sufrimiento necesario? Podemos empezar desde ahí. Pero bueno, desde este concepto de este paradigma inicial del bienestar animal se consideraba que sí, que la producción animal conllevaba un daño, un sufrimiento necesario y que teníamos que llegar a un punto donde podíamos pasar del necesario al innecesario. Y otra que también se pone ahí es que es libre para expresar un comportamiento natural. Es decir, que tenga espacio suficiente, que tenga unas buenas instalaciones, que tenga compañía, etc. Entonces, esto de entrada suena bien.
O sea, de lo que estábamos acá, donde nada más piden por favor que se pongan de pie, a esto por lo menos ya estaba algo más estructurado. O sea, íbamos avanzando, aunque esto todavía para estándares actuales, pues la verdad es que nos deja mucho, mucho que desear. Eh, ¿Por qué? Pues porque se empezaron a dar algunas críticas que si bien hay que reconocer que fueron fundamentales y que fueron muy importantes, las 5 libertades se enfocan más en la parte de prevenir hasta cierto punto el sufrimiento y no tanto en promover que los animales tengan experiencias positivas. O sea, nada más se provocaban a que pues no la pasen tan mal. Y otra es que no reflejan la comprensión de la cognición animal, como que nada más se enfocan en la cuestión física y no se enfocan en la cuestión cognitiva, psicológica, etcétera. Hay muchos otros críticas que se pueden hacer, sobre todo, por ejemplo, libres de dolor, lesiones y enfermedades. ¿Hasta qué punto se cumplen cuando son animales que están siendo mutilados, que están siendo discapacitados sistemáticamente para mejorar la producción? ¿Hasta qué punto incomodidades físicas si tenemos 1 millón de aves en una caseta con mala ventilación? ¿O hasta qué punto decimos que pueden expresar comportamiento natural si están 5 gallinas en una jaula o tenemos a cerdas en una maternidad donde no pueden ni darse la vuelta? O sea, suenan bien en papel, en teoría, pero a la hora de verlas en la práctica, pues se quedaban muy cortas, porque eran interpretadas nada más pues a conveniencia de quienes estuvieran a cargo de los animales. Y eso pues no estaba tan bueno. Entonces, aunque íbamos avanzando, todavía podíamos seguir generando mejores condiciones para los animales. Y era necesario seguir impulsando mejores condiciones para los animales. Y por eso es que a finales del siglo pasado, pero sobre todo a inicios de este siglo, se cambió la idea de las libertades, porque aparte, como digo, o sea, suena muy bonito que estén libres de, pero la verdad es que no estaban libres de nada de esto. No estaban libres de hambre y sed, ¿por qué? Pues porque a veces tenías un solo comedor para 80, 90 vacas. Pues no, ni tenían libres de incomodidades físicas y como dije, tampoco van a estar libres de dolor si, por ejemplo, a las aves se les corta el pico sistemáticamente. Y así podríamos ir una por una. Entonces realmente no estaban libres de nada de esto. Y entonces llega este señor que se llama David Mellor, que es muy famoso, muy importante en la cuestión de bienestar animal, y él dice es que necesitamos profundizar, necesitamos cambiar esto de las libertades y vamos a pensarlo como en dominios, o sea, en grandes áreas, vamos a complejizarlo para ponerlo más bien como áreas en las cuales hay que poner atención. Y lo que Mellor nos dice es que hay que evaluar de forma más precisa el bienestar físico, pero también el mental de los animales, que hay que superar estas limitaciones del modelo clásico y promover no solo la reducción del sufrimiento, sino propiciar también que estos animales tengan experiencias positivas en su vida. O sea, como lo diría quizá Tom Regan, que tuvieran una vida que valiera la pena vivir y no nada más una vida en la que no estoy tan mal, ¿no? Sino que una vida donde pudieran estar mejor los animales. Y entonces se establece los 5 dominios que se parecen a las 5 libertades, pero así que no es tan igual. Y por ejemplo, el primero sí es mucho, o sea, no nada más dice que estén libres de hambre y sed, sino que haya una buena nutrición, que haya acceso a alimentos y agua de buena calidad, en cantidad, en frecuencia, que no sea así una sola alimentación grande en la mañana y luego ya el pobre animal se quedaba aburrido el resto del día. Que hay que evaluar si el animal sufre de hambre, sed, que no tenga malnutrición y que comer sea una experiencia placentera, ¿no? Que no sea nada más el concentrado que se acaba en 3 segundos y luego ¿qué hago? O sea, no, sino que el comer pues sea también una experiencia que les guste a los animales, que les haga sentir bien, que les estimule
y que sea en sí una experiencia placentera. Luego el segundo dominio es ambiente, el entorno físico. Que los animales tengan unas buenas condiciones térmicas, espaciales, lumínicas, o sea, básicamente que estén en zonas de confort y que el entorno, ver si el entorno permite el descanso y el movimiento libre. Esto es súper importante porque las ganaderías industriales muchas veces no permitían que los animales deambularan libremente por las instalaciones, ¿no? Sino que les confinaban espacios muy pequeños. Y Mellor dice, no, eso no está bien, o sea, tienen que tener áreas de descanso, pero tienen que tener áreas en donde puedan moverse, en donde puedan socializar, que tengan algo de movimiento y que sea un ambiente que sea estimulante, que no sea nada más esta granja de concreto con barrotes en donde el animal no tiene nada que hacer, sino que pueda moverse, que pueda explorar, que tenga algo más, que no le genere esa frustración de estar ahí encerrados todo el tiempo. El tercero era la cuestión de salud, que estén sin enfermedades, sin lesiones, sin dolor crónico, que no tengan limitaciones físicas. Ojo, es muy, muy cuestionable porque la selección genética en sí de los animales en producción implica limitaciones físicas. Se valora que haya diagnóstico y tratamiento, lo cual en algunos casos se cumple, pero en otros casos no. ¿Por qué? Porque muchas veces la atención médica va en contra de la racionalidad económica de producción. Entonces me sale más barato mandar al animal al rastro a veces que atender su salud. Entonces hay que poner mucho énfasis aquí en la cuestión de salud. Después la parte de comportamiento. Posibilidad de expresar comportamientos naturales, explorar, jugar, acicalarse, socializar, por ejemplo, los cerdos que puedan osar con su nariz, que las aves tuvieran un espacio donde rascar, por ejemplo, que les gusta rascar el piso y buscar comida, que tengan estímulos variados, oportunidades de enriquecimiento ambiental y social. Entonces, como ven, esto suena muy bonito, pero si me pongo en la parte de racionalidad económica, pues va muy en contra de la racionalidad económica, porque disminuye las ganancias o encarece el producto, lo hace más caro. Por eso es que, por ejemplo, hay alimentos de origen animal que son más caros y se supone que son más caros porque justamente les dan una mejor vida a los animales. La economía y el bienestar animal no siempre van de la mano, a veces van en contra. Y por último, y lo más importante de los 5 dominios, es el estado mental, poner énfasis en el estado mental de esos animales. Evaluar su estado emocional, si está experimentando placer, cómo le puedo hacer para que tenga curiosidad, confianza, seguridad, o sea, cómo que yo los trate, o sea, que no sean estas ganaderías en donde a los animales se les maneja a través del miedo o del dolor, ¿no? Por ejemplo. Y hay que reconocer que los animales tienen emociones conscientes y complejas, que no son nada más estas máquinas de producir leche, carne, huevo, sino que son seres vivos con conciencias, con mentes y con una subjetividad. Entonces, a manera de resumen, tenemos primero las 5 libertades y luego ya se transforman en los dominios. Mientras que las libertades se enfocan en evitar un poco el sufrimiento, los 5 dominios dicen, no, espérate, es que no nada más que no sufra tanto, sino que tenga una vida que pueda disfrutar, ¿no? Entonces, en ese sentido, las 5 libertades son muy simples, son muy generales. Los 5 dominios son más detallados. Si leen alguno de los textos de Mellor, van a ver cómo él los complejiza mucho todo esto. Incluso tiene ejemplos, ahorita no nos vamos a meter en eso porque no es el tema, pero él da ejemplos de cómo todos los dominios se van hilando, hace como un entretejido de todos los dominios. Es muy bonita la teoría de Mellor. Las 5 libertades no consideran directamente el estado mental de los animales, nada más se enfocan un poquito en que no sufran tanto, mientras que en los 5 dominios sí se piensa más en el estado mental de esos animales.
Las 5 libertades son ideales para una ética y normativa de mínimos, es decir, que es lo mínimo que deberíamos pedirle a personas que tienen bajo su resguardo a cualquier tipo de animales, mientras que los 5 dominios va un poco más allá. No llega a una ética, a una normativa de máximos, pero sí sobrepasa el mínimo, y en ese sentido pues es muy bueno. O sea, cualquier avance que tengamos en el bienestar de los animales siempre es algo que debe ser bienvenido. Blanca, perfecto. Pero bueno, finalmente no quiero dejar de mencionar lo importantes que han sido tanto las libertades como los dominios en establecer la ciencia del bienestar animal, en buscar tener animales en mejores condiciones que las que se tenían anteriormente. Sin embargo, pues siempre es importante pues hacer una crítica, una reflexión crítica de este tipo de paradigmas. Y algo muy importante es que no se cuestiona el estatus de los animales, el estatus ético de los animales. No se cuestiona en ningún momento si el ser humano tiene derecho a usar, modificar, mutilar o explotar a sus animales. Eso se da por hecho, o sea, las libertades y los dominios dan por hecho que los animales están ahí para que el ser humano llegue, los agarre y haga lo que quiera con ellos, casi, casi. Entonces, en este sentido, y esto aplica también para todo el concepto de bienestar animal, no es una reflexión ética, filosófica de nuestra relación con los animales. Es simplemente, bueno, no quiero decir simplemente porque suena muy, muy peyorativo. El bienestar animal no es una reflexión crítica, filosófica, sino es un intento de dar una mejor vida a los animales sin hacer esta reflexión sobre el estatus y la relación con ellos. Algunas críticas que se han hecho desde la ética, desde la filosofía, es que, por ejemplo, pueden llegar a maquillar el uso y la explotación animal, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, ay, bueno, pero es que ya tengo las 5 libertades y los 5 dominios, mira, pues qué bonito, ya suena bonito, ¿no? Que tenga a los animales en estas condiciones. Y pues no necesariamente significa que los animales van a estar bien. Pero bueno, como digo, todo, todo problema tiene sus grises. Y si bien se han mejorado las condiciones de vida de estos animales, también tenemos que ir más allá de decir, ok, pues ya están los dominios y con eso es suficiente, ¿no? Porque pues, si no, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Sino, ¿qué estamos haciendo en bioética? Si no es cuestionar todo eso, hacer reflexiones críticas de todo esto. Entonces, ahora sí, ya tenemos por un lado el contexto histórico de los animales y de los 5 libertades y la de los zoológicos. Y ahora sí vamos a ver cómo podemos ir juntando todo esto. Primero, tenemos los zoológicos que surgen como sitios de exhibición de los animales. Sobre todo, surgen como formas de demostrar de poder. Surgen dentro de jerarquías de poder, o sea, eran sobre todo regentes, personas importantes, faraones, reyes, que querían demostrar su poder y lo hacían, entre otras formas, a través de mostrar que podían tener a estos animales pues bajo su dominio, bajo su control. Entonces surgen desde esta relación jerárquica ser humano-animal. Después ya pues empezó a desarrollarse también conocimiento y educación, pero finalmente tenemos que decir que estos siguen siendo intereses humanos, fines humanos. Los animales en sí, ellos pues sobre todo en la antigüedad, pues que iban a necesitar que los seres humanos les estudiaran. O sea, no, para ellos no representaban ningún avance, ningún beneficio. Estos son intereses humanos que se estaban satisfaciendo. Y lo otro es, últimamente ha habido un movimiento muy grande para que ya no se hable de cautiverio. Como que ahora la palabra cautiverio es la palabra prohibida,
Y entonces se habla mucho de que son animales que están bajo cuidado humano o más recientemente que se dice que están bajo cuidado profesional. Yo soy un poco crítica de este cambio de vocabulario porque me parece que no dice nada. Decir que un animal está bajo cuidado humano, pues mi gato está bajo cuidado humano, la vaca está bajo cuidado humano, o sea, incluso animales en reservas naturales que llevan un manejo, pues están bajo cuidado humano. Entonces, no dice nada. Y eso del cuidado profesional, pues igual mi gato está bajo cuidado profesional o cualquier animal que esté supervisado, cuya vida sea supervisada por personal capacitado, está bajo cuidado profesional. Entonces, a mí me parece que no dicen nada. No son términos que no especifican nada, no son adecuados. A mí no me parecen adecuados. Porque finalmente sí están en cautiverio, nos guste o no, son animales que están en cautiverio, no son silvestres porque han sido privados de su libertad. Creo que esa es la principal característica de estos animales, que eran originalmente animales de vida libre y de repente se les atrapó y se les cedió, se les tuvo cautivos y ahora están ahí cautivos bajo supervisión humana. Entonces, sí, pues están en cautiverio, nos guste o no, realmente esa es la palabra más adecuada. No son animales que han sido domesticados, por supuesto que no, pero sí están en muchos casos ya en una familiaridad con el ser humano. Pues los tienen cerca, saben que cuando llega el personal, pues les limpian, les dan de comer, o sea, hay una familiaridad con seres humanos. Otra característica es que no participan de procesos naturales de evolución. Y lo pongo así entre comillas porque sería muy criticable a estas alturas, en donde no hay un rincón del planeta que no haya sido afectado por la presencia del ser humano. Pero bueno, digamos que hasta cierto punto los animales silvestres todavía mantienen un poco estos procesos naturales evolutivos, pero los animales en cautiverio, pues no, para nada. O sea, el ser humano es el que decide qué hacen, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Y esto implica que son animales que no tienen capacidad de decisión, no tienen capacidad de agencia. ¿Por qué? Porque pues todo está decidido por terceras personas. Todo está decidido justamente por los seres humanos. Y entonces tenemos cautiverio o cuidado. Pues cualquier animal que no sea silvestre y que está bajo cuidado humano es lo que les decía, ¿no? O sea, no te dice nada. Y lo otro que yo quiero cuestionar es que estamos entendiendo por cuidado. ¿Qué estamos entendiendo por cuidado? Si yo le digo a un infante humano, te voy a cuidar y mira, te voy a tener aquí encerrado en mi casa para estudiarte. ¿Eso lo entenderíamos como cuidado o no? ¿Qué estamos entendiendo por cuidado? ¿Tenerte en cautiverio para que yo pueda admirarte? ¿Eso es cuidado o no? No sé, podríamos hacer mucha preguntas al respecto, porque finalmente se les priva de la libertad para satisfacer principalmente fines humanos. Y ahorita alguien podría decir, no, pero espérate, la conservación, sí, ahorita más adelante vamos a ir hacia esto de la conservación, pero, y sobre todo si lo consideramos históricamente, estos animales se han tenido en cautiverio para fines principalmente del ser humano, intereses del ser humano. Ahora, ¿cómo podemos ir aplicando este modelo de las 5 libertades? Bueno, a lo mejor ahí es donde podemos empezar. No, espérate, es que sí hay un cuidado. O sea, yo no nada más te estoy atrapando, metiéndote en una jaula y evitando que te mueras. Eso no es cuidado, por supuesto que no es cuidado. Pero a lo mejor si ya metemos las 5 libertades, los 5 dominios, bueno, pues entonces ya podemos empezar
ahora sí quizá a hablar de un cuidado, porque entonces ya estoy cuidando su alimentación, estoy cuidando su confort, estoy cuidando su salud, estoy cuidando sus estados mentales. Entonces, ok, entonces ahí es cuando ya empezamos ahora sí a intersectar animales silvestres en cautiverio, pero que se está buscando que no, nada más no se mueran, sino que tengan una vida como más buena, más decente. Entonces, ¿cómo podríamos ir interpretando esto de las 5 libertades o dominios en los animales en zoológico? Pues primero tenemos la cuestión de la alimentación, ¿no? Que no tengan hambre, que no tenga sed. Y esto en animales domésticos es más sencillo, en animales en zoológicos es muy complicado. Se tienen cientos, a veces miles de especies distintas, dependiendo del tamaño del zoológico, y cada especie, a veces incluso cada individuo, tiene una consideración alimenticia diferente. Si alguna vez han podido visitar una cocina dentro de los zoológicos, son enormes y se tienen así todos los listados de todas las alimentaciones de cada uno de los animales. Es muy complicado, es muy difícil. O sea, es un trabajo monumental poderles dar de comer a estos animales, sobre todo, por ejemplo, si son animales que vienen de otras latitudes, porque replicar dietas de vida libre a cautiverio es sumamente difícil, ¿no? Por ejemplo, un oso hormiguero, ¿de dónde voy a sacar todas las hormigas? Para darle de alimentar a las hormigas termitas, pues a veces no se puede, entonces tienen que hacer sustitutos para darle una alimentación adecuada, o la variedad de hojas que comerían los animales en una selva no va a ser la misma que la que yo le pueda proveer. O a veces son muy dietas muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, los pandas. Cuando se tienen pandas, osos pandas, se tiene que tener literalmente el invernadero con la producción de bambú especial para que puedan comer esos animales. Un problema que hubo, por ejemplo, durante la pandemia fue que a la hora que se cierran fronteras, muchos animales no podían alimentarse adecuadamente porque no se podían importar los alimentos que ellos necesitaban. Incluso hablando de osos panda, Calgary tuvo que regresar a sus pandas a China porque el bambú que ellos utilizaban venía de Estados Unidos y se cerraron fronteras y no podían darles la alimentación adecuada. Entonces, la parte de la alimentación es muy complicada. No es nada sencillo de satisfacer en cautiverio. Eso por un lado la parte nutritiva, y por otro lado la parte, se me fue la palabra, conductual. No se trata nada más de ponerle el alimento y que el animal se la coma, ¿no? Sino que son animales que pasan la mayor parte del día a veces forrajeando, o cuánto van a cazar, cuánto se desplazan. A veces el conseguir alimento implica resolución de problemas, o sea, un estado mental. Entonces eso también tiene que ser considerado en la parte de alimentación, y es, por ejemplo, donde Mellor dice, por ejemplo, aquí la alimentación se liga con la parte del estado mental, ¿no? Finalmente, todos los dominios se van entretejiendo. Tenemos también la parte de ambiente y que estén libres de incomodidades físicas. Se tiene que ver que el albergue sea adecuado. ¿Por qué? Porque el cautiverio es un daño per se. O sea, privar de la libertad a cualquier ser, sea el que sea, ya conlleva un daño. O sea, te estoy quitando tu libertad de moverte, de irte, de hacer, de decidir. Entonces, son animales que ya tienen esta condición de cautiverio. Bueno, pues ahora, ¿cómo le hago para que no sea para que no se afecten tanto? Como decía anteriormente, para que no sientan tanto esta pérdida de autonomía y capacidad de agencia. O sea, los animales ya no pueden decidir a dónde van, a dónde vienen, con quién me apareo, con quién no, qué como, qué no.
a dónde me resguardo y a dónde no, porque la mayoría están muy determinados todos por terceros, bueno, por seres humanos. Otra cosa muy importante es protección climática, sobre todo como en especies que son de climas muy diferentes, ¿no? Cuando tener osos polares en el trópico, o sea, de verdad es impensable. Osos polares que viven a menos 20, menos 30, menos 40 grados y de repente los tenemos a 30, 40, 50 grados en el trópico. Es de verdad impensable. Y así podemos pensar en muchas especies. Hay muchas especies, por ejemplo, de reptiles que necesitan condiciones muy específicas de humedad y de temperatura, y todo eso lo tiene que proveer el zoológico, ¿no? Incluso tienen que estar preparados para cualquier eventualidad, que de repente llega una ola de calor, que de repente llega una ola de frío, que de repente llega el huracán, o sea, todo eso se tiene que contemplar, ¿no? O por ejemplo los incendios, hace unos años que fueron los incendios terribles en Australia, los zoológicos se tuvieron que evacuar y había muchísimas fotos del personal de los zoológicos que se llevaron a los animales, sobre todo los que sí se podían manejar, literalmente al baño de su casa. O sea, todo lo que se pudo evacuar se evacuó. Entonces es un trabajo muy, muy grande el que se tiene que hacer. Otro cambio que está habiendo en cuanto a los ambientes es invertir la cuestión de las jaulas. Digo, siguen siendo jaulas, sigue siendo cautiverio, sigue siendo limitación de espacio, pero ya en lugar de que, por ejemplo, aquí pueden ver donde los animales están dentro de la jaula pequeña, ahora se están buscando hacer lo que se llama los zoológicos inversos, que es decir, que el animal esté suelto en un área más grande y que sean los visitantes humanos los que están confinados a áreas pequeñas y de preferencia que no puedan interactuar mucho con los animales. Y entonces ya el animal tiene como más espacio, más movilidad, y a quienes se les restringe el espacio, pues es a los visitantes, es lo que se conoce como los zoológicos inversos. Después tenemos la parte de salud, que estén libres de dolor, lesiones, enfermedades. En los buenos zoológicos, y ahorita voy a hacer al final voy a reflexionar un poco a esto. Los buenos zoológicos normalmente mantienen un monitoreo muy constante de la salud de los animales que están en sus instalaciones. Se tienen que tener programas de medicina preventiva, sobre todo cuando hay fauna feral o silvestre que interactúa con estos animales y les pueden transmitir patógenos, virus, bacterias, parásitos, etc. Entonces hay que tener un programa de medicina preventiva y también de atender problemas de salud emergentes, ¿no? Que pueden ser pues por el estado de deterioro natural, ¿no? Que están envejeciendo, alguna enfermedad que aparezca, agresión entre congéneres, pues todo esto tiene que haber una atención constante. En estos sentidos, algo que ha funcionado y ha ayudado muchísimo es la parte del condicionamiento operante, que resuelve muchísimo la vida, porque se imaginarán que no es nada fácil. A ver, tigre, abre la boca y di para... No, no se puede. No son animales que se puedan, la mayoría no se pueden manejar directamente, no se pueden manejar fácilmente. A veces incluso se tienen que sedar completamente, anestesiar para poder acceder a un monitoreo. Y esto afortunadamente está cambiando un poco porque ahora lo que se está haciendo con muchas especies es haciendo un condicionamiento operante en el cual se le enseña al individuo que si, por ejemplo, me deja a pasarle el ultrasonido, no le va a pasar nada y al contrario, hasta le voy a dar un premio. Entonces ya, o sea, irnos no alcanzo a ver si es foca o león marino, pero bueno, este mamífero marino ahí acostadito y le están haciendo su procedimiento médico, o por ejemplo, aprenden que si dan la manita, les doy un premio y yo puedo sacar una muestra de sangre,
o les puedo poner una inyección de medicamento y realmente el animal ya no se estresa, podemos medicarles, podemos hacer un montón de cosas. Esto ha mejorado muchísimo, muchísimo la atención de salud a los animales que se tienen en estas instituciones. Y luego tenemos la parte de comportamiento, que sean libres de expresar sus comportamientos naturales. Y aquí entramos en un gran problema. Primero, ¿por qué? Porque esto tiene una gran variabilidad, así como les decía lo de la alimentación, pues aquí también. Depende de la especie y hasta del individuo, ¿no? No es lo mismo una ranita que se pasa toda la vida en un charquito de agua a un jaguar que camina por 100 kilómetros cuadrados o más. No es lo mismo un animal macho juvenil que una hembra gestante o una hembra con crías. O sea, varía mucho dependiendo de las condiciones del individuo. Y estos animales pues requieren de ambientes extensos, ambientes muy complejos, de relaciones no nada más con sus congéneres, sino incluso con otras especies. Y muchas veces esto es imposible de replicar en cautiverio, sobre todo cuando no se tienen los recursos económicos para ello. Obviamente, pues ni hablar, por ejemplo, de migraciones, de desplazamientos extensos, como les digo, son animales que requieren cientos o a veces miles de kilómetros cuadrados para su desplazamiento y pues obviamente no lo van a tener, o son aves que requieren volar horas y horas y horas, a veces 6, 8 horas, por ejemplo, hay citácidos que vuelan 6, 8 horas, o albatros que se la pasan en el aire y pues no pueden porque están en una jaula y pues sí han hecho jaulas más grandes, pero siguen siendo jaulas. O a veces hay aves, por ejemplo, si han visto flamencos, ¿por qué no se van volando los flamencos? Pues a veces lo que se hace es que se les imposibilita el vuelo a través de cuestiones quirúrgicas y estos animales ya no pueden volar. Entonces, ¿dónde está la expresión de comportamientos naturales? Es un problema muy grave, sobre todo en colecciones zoológicas. O, por ejemplo, cuando forman nuevas poblaciones, cuando las crías crecen y se van a formar una nueva población y esto no es posible porque en el zoológico no hay espacio ni recursos y lamentablemente, por ejemplo, hay zoológicos que no nada más limitan la reproducción, sino que la permiten y lo que hacen es que después controlan la población matando a las crías. Y se justifican diciendo que es lo que hubiera pasado naturalmente, pero no estamos en condiciones naturales. Son animales que, como ellos bien están diciendo, están bajo cuidado humano, bajo cuidado profesional, son responsabilidad del ser humano. Entonces, esa es una falacia naturalista. No son animales en vida libre, son animales que son responsabilidad de los seres humanos. Otra, sobre todo, cuando hablábamos de que no pueden llevar a cabo sus procesos de selección natural, pues, por ejemplo, tampoco pueden seleccionar sexualmente con quien se quieren aparear. La selección sexual es sumamente importante en la evolución biológica y estos animales, pues, no siempre tienen opción, ¿no? O incluso se les insemina artificialmente a las hembras. Entonces, no tienen mucha libertad de decir con quién, cómo y cuándo. Y ya la quinto, dominio y o libertad, estados mentales, ¿no? Las libertades serían que estén libres de miedo, que estén libres de estrés. Y para esto, desde el siglo pasado comenzó muy fuerte los programas de enriquecimiento ambiental y condicionamiento operante, que sí han mejorado las condiciones de muchos animales, pero como decimos, pues son animales que están en cautiverio, son animales que invariablemente van a tener problemas psicológicos. Entonces, por ejemplo, hay muchos zoológicos que dan medicamentos psiquiátricos a sus animales para que no se depriman, porque de otra manera están muy deprimidos.
Entonces, es un problema muy, muy grande. O sea, son animales, bueno, todos los animales son conscientes e inteligentes, pero ahora imagínense estos animales que requieren de una complejidad ambiental, social enorme y no la tienen en un zoológico, no la tienen. Y entonces, obviamente, su estado mental no va a ser el óptimo. Eh, por mucho que nos esforcemos, en la mayoría de las situaciones no podemos darles todo eso que ellos necesitan. Entonces, pues ya para ir como enfocándome hacia las conclusiones, pues vamos a recapitular que hay una gran variedad. No podemos dar una sola respuesta, ¿no? Cuando dicen que se mantengan los zoológicos o que se cierren. No, no puedo dar una sola eh, respuesta porque depende mucho de qué animal estoy hablando, de qué institución estoy hablando, de qué momento histórico estoy hablando. Hay una gran variabilidad de especies, de instituciones, de recursos, de personal capacitado. O sea, no es posible dar una sola conclusión a todo esto. Hay muchos zoológicos que sí se apegan y tratan de llevar a cabo los mejores estándares de cuidado animal, pero también hay muchos que no. Lamentablemente hay muchísimos, quizá la mayoría, no se apegan a los estándares, ni siquiera a los mínimos de bienestar. La Asociación Mundial de Zoológicos reporta que ellos tienen aproximadamente al 10-15% de las instituciones zoológicas del mundo. Implica que más del 80% de los zoológicos en todo el mundo no se apegan quizá a estos estándares mínimos. Es algo que necesitaríamos mejorar en cuanto a cuestiones normativas. Necesitaría haber una normativa mucho más fuerte para mejorar las condiciones de estos animales, porque a veces nos quedamos nada más con los mínimos y los mínimos no son suficientes, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo el problema que ha habido de la elefanta Ellie, si bien, y yo conozco personalmente a las personas que están encargadas del cuidado de él, y yo sé que han hecho mucho esfuerzo por darle una buena calidad de vida, también hay que reconocer que las condiciones de calidad de vida de Eli mejoraron a raíz de la crítica social, a raíz de la crítica social de qué está pasando con esa elefanta. Y entonces se destinaron más recursos, se le destinó mucho más esfuerzo a que la vida de la elefanta fuera todavía mejor de la que ya tenía. Entonces, por eso yo digo que sí es muy importante hacer este tipo de reflexiones críticas, no por atacar a quienes trabajan con estos animales, sino por impulsar el movimiento de recursos y de esfuerzos para que tengan una mejor calidad de vida y que, por ejemplo, a lo mejor zoológicos más pequeños pues puedan ser llevados a la atención y ver qué está pasando con los animales en esos zoológicos pequeños, porque zoológicos grandes son muy visibles y hay mucha gente y nos damos cuenta y sale en la prensa, pero a veces zoológicos pequeños pues no nos enteramos de lo que está pasando. Y también lamentablemente pues son víctimas de muchos eventos climáticos o sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen que pasa con los zoológicos de Gaza? Había un zoológico de Gaza, pues creo que todavía hay, imagínense cómo están, o sea, si la población humana está sufriendo una gran cantidad de hambruna, ¿no? Hay historias de personas que están alimentando, por ejemplo, gatos o perros, pero imagínense el zoológico de Gaza. Hay por ahí algunas fotos y pues los animales están en condiciones deplorables. O situaciones como en Ucrania, ¿no? También. O ahorita les voy a dar otro ejemplo de estas situaciones en que los animales en estas instituciones, como les digo, no tienen autonomía. Entonces son animales vulnerables porque están a expensas de lo que el ser humano pueda proveerles. La Asociación Mundial de Zoológicos, esto es de mi tesis de doctorado, ya tiene unos años, pero sigue más o menos vigente.
Por ejemplo, reporta que sí se hay un gasto en conservación para abordar el tema de la conservación. Y sí hay proyectos de investigación, por ejemplo, aquí hace unos años reportaban 500 programas de las 6,000 especies que albergan. Ojo, eso implica que la mayoría de las especies no están contempladas. Y que solo de las 6,000 especies que se tenían reportadas en estos zoológicos, solo 1,000 se encuentran en peligro de extinción. Muchas de las especies que se tienen dentro de los zoológicos no están en peligro de extinción, por ejemplo, los leones. Los leones casi son como gremlins, les echas agua y se reproducen, entonces no están en peligro de extinción, pero se tienen, ¿por qué? Pues porque son vistosos, porque si vas al zoológico quieres ver al león. Entonces sigue siendo una cuestión principalmente de exhibición y no tanto de conservación. Sobre todo cuando pensamos que solo se tienen programas de conservación para menos del 10% de las especies que se albergan y solo una mínima parte están en peligro de extinción. Y por ejemplo, en cuestión de recursos, en aquellos años se reportaron 24,000 millones de dólares que habían ingresado a estas instituciones y solo se gastaron 231 millones, lo que significa que es menos del 1% del dinero que ingresa el que se está destinando a conservación de especies. Entonces, si queremos de verdad que sean centros de conservación, yo creo que tenemos que modificar esto y entender que quizá la exhibición no sea lo más importante y que se destine ahora sí mucho más recurso a la conservación y no nada más conservación de especies carismáticas, porque ese es otro de los sesgos que tenemos a veces en los programas de conservación, que obviamente todo el mundo va a decir, ay, mira qué hermoso la conservación del jaguar o del cóndor o del lobo mexicano, por supuesto, pero cuando te dicen, ay, vamos a hacer un programa de conservación para el caracol del charco de no sé dónde, pues, pero es una especie endémica en peligro de extinción. Entonces tenemos que cambiar. Y yo creo que también si los zoológicos hicieran más énfasis en las cuestiones de conservación, eso también mejoraría las cuestiones educativas. Porque, ¿qué mensaje están dando? O sea, con estos números, ¿qué mensaje están dando? Que lo importante es la exhibición y no tanto la conservación. Es el mensaje que nos está llegando. Si se invirtieran los roles y ahora sí se priorizara la conservación, ese sería el mensaje principal que nos estaría llegando en la parte educativa. Y no que los animales están ahí para que el ser humano vaya y se pase un buen día comiendo helado o caminando de una jaula a otra. Y como digo, no podemos generalizar. Hay una diversidad impresionante y tenemos extremos así diametralmente opuestos. Por ejemplo, si estamos hablando de zoológicos como el Zoológico de San Diego, que es una institución enorme con todos los recursos, donde hay quizás ya sí podríamos hablar en términos muchos más cabales de cuidado, porque se les da un cuidado impresionante a los animales y las instalaciones médicas son de lo más avanzado, o sea, ni me imagino todas las cosas que pueden hacer ahí. O sea, es impresionante el avance que se tiene en la medicina de zoológicos en lugares como este. Y aparte son instituciones que no nada más tienen algunos proyectos de conservación dentro de su institución, sino que también colaboran con proyectos externos, porque cuando trabajas en un zoológico, pues aprendes muchísimo del manejo de la salud, de la medicina, y todo eso te vuelve personal muy clave para salir a campo y apoyar los trabajos de conservación en campo. No se puede hablar de conservación, de programas de conservación, a menos que haya vinculación con trabajos en campo. Eso es súper importante y eso desde la Declaración de la Biodiversidad desde el siglo pasado se quedó muy en claro. La conservación es principalmente in situ. La conservación ex situ, o sea, la conservación en cautiverio, es apoyo a la conservación allá afuera. Y, por ejemplo, zoológicos como el de San Diego sí lo cumplen
en mayor medida. Pero lamentablemente, pues son muy escasos los zoológicos que llegan a tener este nivel de recursos y de trabajo de conservación, porque tenemos otros ejemplos que tristemente son deplorables, ¿no? Muchísimos zoológicos que no tienen las mejores condiciones de vida, que no hay programas de conservación ni de educación, y que los animales no son prioridad. No son prioridad. Esto pasó estoy poniendo un ejemplo en Tailandia, pero yo creo que casi cualquier país tiene un ejemplo de un zoológico en donde los animales no están en buenas condiciones. Pero esto fue particularmente triste porque ocurrió durante el 2020, que fue la pandemia, y mientras que había zoológicos, como por ejemplo acá, que hubo muchos zoológicos donde el personal veterinario y de cuidadores se fueron a vivir adentro del zoológico para seguirles cuidando durante la pandemia, pero hubo este trágico ejemplo en donde las personas a cargo dijeron, ay, pues déjalo ahí, y se abandonó el zoológico. Dejaron a los animales abandonados ahí adentro. Fue muy triste. Afortunadamente, en Tailandia había un hombre de nacionalidad británica que se le ocurrió, afortunadamente, tuvo la osadía de meterse al zoológico clandestinamente, ver lo que estaba pasando y sobre todo de denunciarlo, y eso ya provocó que hubiera un movimiento internacional de apoyo para ir a salvar a estos animales. O sea, no se alcanza a ver bien, y eso es justamente parte del problema. Por ejemplo, aquí es donde estaban los cocodrilos. O sea, ni siquiera se ven los pobres cocodrilos ya de la calidad tan terrible del agua. Y vean cómo estaban, por ejemplo, grandes felinos, o sea, ya famélicos. Afortunadamente, como digo, esta persona levantó la voz y ya mandaron recursos internacionales para atender esta situación. Pero son como los dos extremos que tenemos. Y ahora imagínense todos los grises que hay en medio. O sea, es impresionante. O sea, no es muy difícil hablar de una sola situación en zoológicos. Tenemos que hablar de generalidades y tenemos que hablar de la complejidad de situaciones. Y entonces tenemos que preguntarnos a futuro qué queremos de un zoológico, para qué queremos un zoológico. Si va a ser de verdad un centro de conservación, pues entonces tiene que priorizar la conservación. Si van a ser un lugar de rescate, pues se tiene que priorizar el rescate y no tanto la reproducción. La reproducción en cautiverio que no tiene fines de conservación solo es conservación del cautiverio, no es conservación. Y es algo que tenemos que cuestionar y no nada más sale la nota de, ay, es que nació un tigre en el zoológico, no sé qué. Y ese tigre, ¿qué va a pasar con él? Pues que va a vivir toda su vida también ahí encerrado. ¿Por qué? Porque no hay un programa de conservación en India. Entonces, por eso tenemos que repensarlo, ¿no? O sea, creo que los zoológicos han tenido un gran avance en los últimos años de ser jaulas de cemento y metal, hacer lugares en donde los animales viven mejor, en donde algunas especies sí tienen programas de conservación. Sí ha habido muchos avances, pero yo creo que todavía podemos empujar para que los zoológicos sean ahora sí de verdad centros de conservación y de rescate y sobre todo de cuidado, ¿no? Si vamos a hablar que son animales bajo cuidado humano, vamos a hacer que esa palabra de verdad sea cabal, les vamos a cuidar de todos lados y no nada más mantenerles vivos para satisfacer intereses humanos. Y muchas gracias, les dejo mi correo por si alguien tiene dudas, comentarios, bueno, aparte de los que van a salir ahorita. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Carmen. Antes de empezar con los comentarios, preguntas, voy a pasar el token que es el que tienen que registrar en el sitio web de Bioética y Ambiente para tener su asistencia. Y si quieren su constancia, pues obviamente tendrán que
resolver la pregunta que se les indica, ¿no? Entonces, bueno, el token se los pongo en el chat y se los menciono. Es Z4QO. La última es la letra O. Entonces, Z4QO. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí, te leo algunos comentarios y preguntas que están aquí en el chat y después vemos si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Georgina Jorge Ramírez dice, lo que me gusta mucho del trabajo de Mellor es que su trabajo fue bastante deductivo. Va desde lo más general, desde lo esencial, para llegar a las necesidades más básicas. Creo que llega a ser un poco un terreno un tanto peligroso. Tomar las 5 libertades como un estándar no sería un poco como hacer un checklist al final de cuentas. Y bueno, eso pasa también con los grupos al margen de la ley o incluso en otras culturas. Al final, tener un animal exótico es una muestra de demostrar el poder, ya no político, sino adquisitivo. Decir que un animal está en bajo cuidado humano es un eufemismo. Rafael Martínez, ¿qué tan difícil que un animal con impronta con el humano se vuelva a adaptar a su medio ambiente? Cada vez es más común ver en redes sociales personas que rescatan animales silvestres y los adoptan como suyos en sus casas. ¿Qué tan difícil es dejar que el animal se readapte a su medio? Eric González, decir que están bajo cuidado profesional no será para dar a entender que la gente que trabaja está preparada para su cuidado y a diferencia de los anteriores cautiverios. Eso sería por el momento. Ay, muchas cosas. Uy. Sí, el trabajo de Mellor es muy interesante y como les digo, o sea, yo ahorita nada más les di así una pincelada, o sea, si les interesa entrarle, sí es mucho más complejo la manera en que él presenta todo esto de los 5 dominios, es mucho más comprensiva. Y como dicen, sí es un checklist, sí, y es parte de lo problemático porque si ni siquiera en seres humanos nos podemos poner de acuerdo en qué es lo mejor para una sola especie, pues ahora imagínense para miles de especies, ¿no? Los dominios, las libertades se pensaron para animales domésticos y bueno, ahí medio más o menos tenemos algunos parámetros, pero ahora trasladar esto a animales de zoológico es un problemón porque ¿cómo voy a decir que es lo mismo para una rana que para un delfín o para un jaguar o para un elefante? O sea, es muy complicado interpretar, sobre todo es eso, que te queda mucho la interpretación. Y en la interpretación, así como la película Lost in Translation, ¿no? Me pierdo en la interpretación de cómo voy a aplicar eso al cuidado animal. Sí, que son una forma de poder, sí, y lo siguen siendo. Tener animales silvestres y o exóticos siguen siendo una muestra de poder. A mí me ha tocado, un tiempo estuve en un hospital muy nice, donde te llegaban los narcos así con un mono araña en cada hombro, porque siguen siendo, lamentablemente, un símbolo de estatus. Incluso político. Hay algo que se llama el Panda Politics, que es la política del panda, que analiza cómo los pandas son utilizados como una herramienta política por el gobierno de China. No todos los países tienen pandas y los que lo tienen es porque tienen un trato político con China. Entonces son una herramienta política, siguen siendo herramienta de poder. ¿Qué tan difícil es que un animal se improntado pueda liberarse? Pues es muy difícil. O sea, primero tenemos que quitarnos esta falsa idea del instinto, ¿no?
Ay, es que los animales tienen instinto y ya saben mágicamente hacer todo. No, el instinto lo único que te da es como esa pulsión de hacer algo, o sea, me da esa pulsión de buscar comida, de buscar reproducirme, pero no me dice cómo, cuándo, ni con quién, ni para qué. Todo eso lo tienen que aprender. Y si no lo aprenden propiamente, no los puedes liberar. O sea, yo no puedo agarrar un animal de un zoológico, echarlo a vida libre y esperar que le vaya bien. No, porque lo más probable es que le va a ir fatal. Por eso es que también es muy difícil hacer un programa de conservación eh, en cautiverio que apoye la conservación en vida libre, porque no es nada fácil adaptar a estos animales que han vivido en un ambiente controlado por el ser humano a vivir en un ambiente libre. Por eso se tiene que tener un cuidado muy especial, de que no se relacionen mucho con el ser humano y se van liberando a veces por etapas. Para que se vayan adaptando, o sea, no es nada fácil, no es nada fácil, de hecho al contrario es muy difícil. Por ejemplo, los lobos que se liberaron en Yellowstone, si conocen la historia, no eran lobos de cautiverio, eran lobos grises que se trajeron de una manada silvestre en Canadá. Eh, por ejemplo, en México se ha visto que poblaciones, creo que era Berrendo, en Baja California, tenían problemas cuando se liberaban de cautiverio porque no se conocían las rutas migratorias, no saben que en esta época del año la comida está mejor acá que acá, no tienen ese conocimiento, que es algo que sí tienen las poblaciones silvestres. Y eso es súper importante porque no se trata nada más de conservar genes, bancos de genes, se trata también de conservar conocimiento que estas poblaciones tienen en vida libre y que se pierde en el momento en que yo lo meto a una jaula. Ya no saben qué comer, qué hojas sí, qué hojas no, porque pues todo lo que les dan ellos sí pueden. Pero de repente salgo y ahora qué hago, qué como, qué sí, qué no, qué caso, qué no, pues no lo saben. Es conocimiento que se pierde en cautiverio. Entonces no se pueden liberar así nada más. Sean libres, pues no. Cada vez es más común ver en redes sociales personas que rescatan animales silvestres. Sí, digo, siempre ha ocurrido. Es algo que no es nuevo, pero ahora se ha promovido mucho, ¿no? Y es que en el TikTok se ve bien bonito el mapache. Todos mis pacientes mapaches que los tienen como animales de compañía, créanme que las personas llegan a arrepentirse. Son súper difíciles de tener en una casa. Sí, son preciosos, son adorables, son lo más hermoso del mundo, pero también son muy inteligentes, tienen manos extremadamente diestras y son muy inquietos. Son un desastre. Entonces, es muy, lamentablemente, lo que te ponen en TikTok es lo bonito y te ponen lo chusco, pero no te ponen lo difícil que es o no te ponen los accidentes que pasan. Hay accidentes gravísimos, gravísimos, incluso fatales, de personas que tienen en su casa primates o felinos y que de repente, pues un día atacan. ¿Por qué? Pues porque se les botó algo. O sea, imagínense, si tu perro o tu gato de repente te muerde, se enoja. Ahora imagínense un animal de estos, son un riesgo, son un riesgo. Entonces, no deberían de tenerse como animales de compañía. Decir que está bajo cuidado profesional no será para entender que la gente que trabaja está preparada para su cuidado, pues sí, pero como digo, no dice nada. O sea, yo esperaría que en una ganadería las personas que cuidan a las vacas también estén capacitadas para su cuidado. Yo esperaría que en un laboratorio los animales que se tienen ahí para experimentación también estén bajo cuidado de personal capacitado. Entonces, pues no, como digo, hablar de esto de cuidado profesional no dice nada. ¿Qué más? Hay otros comentarios, si quieres leerlos. Ajá, ok. Siempre sucede que el manejo de los zoológicos es complicado y se vuelve más con la corrupción de los dineros. Sí, soy sobre todo por todos lados. O sea, si tenemos zoológicos estatales, pues tenemos el problema de la corrupción política, ¿no? De hasta dónde el dinero se destina.
Y si tenemos zoológicos privados, pues tenemos el problema de que es un negocio y las personas quieren sacar dinero, lo ven como un negocio, para bien o para mal, ¿no? Claro que obviamente hay gradientes, ¿no? Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, personal de African Safari, ¿no? Son una familia que toda su vida ha dedicado a atender a los animales de su zoológico y les importan y los cuidan y allí están al pendiente, pero tenemos esa dualidad, o sea, hasta qué punto está ahí por los animales y hasta qué punto es un negocio. Y es muy difícil de deshebrar eso porque se necesita generar dinero para mantener a los animales en mejores condiciones. Y entonces, ¿cómo le hago para seguir generando dinero? Es complicado, o sea, sobre todo cuando se promueven, por ejemplo, contacto directo con los animales, que obviamente es muy llamativo porque, los puedo tocar, pero es también un problema ético y sanitario, ¿no? Yo me estaba infartando cuando estábamos regresando de la pandemia y promovían que puedes tocar lemures, que son prosimios, y yo, pero, ¿y el COVID? O sea, es complicado. O sea, hacer este balance entre estar ahí por el cuidado animal y estar ahí para hacer un negocio. Agradezco la información compartida. Siento que hace falta hacer una evaluación de zoológicos porque tal vez Ciudad de México está en mejores condiciones, pero en la provincia yo creo que sea una generalidad. Sí, por eso hablaba de que la mayoría de los zoológicos la verdad es que no cumplen los estándares mínimos de bienestar. En papel hemos avanzado, pero quien se encarga de aplicar y evaluar, pues nadie, ese es el problema. O sea, participar dentro, por ejemplo, de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México, de las CARM, es voluntario. No hay una ley que te obligue a ser parte de una asociación, no hay una ley que te obligue, ¿no? Mientras no haya denuncias de crueldad, el zoológico puede ser perfectamente legal. O sea, tenemos ahí problemas de legislación. Menciona que debemos participar, pero ¿cómo? Pues unas criticando, o sea, como les digo, a veces levantar la voz y decir, oye, fui al zoológico y este animal no se ve bien, ¿no? O apoyar a personas que destinen más recursos a estas instituciones, por ejemplo. Puede considerarse la castración y mutilación estética dañina para los animales domésticos. Bueno, no estamos hablando de domésticos. La castración y mutilación estética. Pues la mutilación estética no es éticamente aceptable en ningún animal, doméstico o no doméstico. Y la castración depende de cuál sea el fin para el que se hace y cuál sea el método para el que se haga. Creo que es un tema que ahorita nos llevaría por otros rumbos y nos sacaría del tema. Creo que es importante definir qué es la verdadera conservación. Están conservando individuos, no especies. Las especies se conservan junto con su hábitat. Los zoos son muy caros para mantener y tienen muchos intereses. ¿Qué hay de los zoos virtuales? Sí, muy cierto. O sea, una cosa es conservar individuos, otra cosa es conservar poblaciones y otra cosa es conservar especies. Son niveles de complejidad. Conservar individuos es lo menos que hace un zoológico. Reproduce algunos y los mantiene ahí. Pero eso no es conservación de la biodiversidad. Como dije, la verdadera conservación de la biodiversidad tiene que ser programas grandes entre varias instituciones y que se relacionen con el trabajo en campo. De otra manera, no es propiamente conservación de la biodiversidad. Lo malo es que muchos animalistas dan su opinión o crítica sin el más mínimo conocimiento. Ese tipo de comentarios me parece que son peligrosos. Porque yo soy animalista, yo puedo decirme que yo soy animalista.
y doy mi opinión con el poco o mucho conocimiento que tenga. Entonces, generalizar y decir que las personas que se autodenominan animalistas son personas que no saben de lo que hablan, me parece que no es apropiado. Y que incluso si alguien opina sin saber, a veces podría ser algo bueno, porque podrías educarle, ¿no? Creo que también ahí estará nuestro papel de cómo educamos a la población. Y si no hay una buena educación, pues entonces tampoco va a haber una buena relación con las personas que estén abogando por el bienestar animal. El bienestar animal no viene propiamente de quienes trabajamos con los animales, viene una respuesta a la crítica social. Ruth Harrison no era veterinaria y ella originó un montón de cosas. ¿Por qué? Pues porque vio algo que no le pareció bien. Entonces no hay que censurar la crítica. Al contrario, hay que escucharla y quizá educarla cuando sea necesario, pero es muy, muy importante que haya crítica social al uso, explotación o maltrato o lo que sea de los animales. ¿Qué dice? Bueno, creo que ya. Hacer mucho análisis y autocrítica y esto a veces hace que caigamos en contradicciones. Bueno, sí, no conozco un ser humano que no caiga en contradicciones. Pero bueno, algo más que tú quieras decirme, Sara, ahí o... Pues no sé si alguien tiene otra pregunta, que quiera Alicia Zamudio. Hola, buenas noches. ¿Qué opinas sobre la venta, bueno, las ferias estas que se están haciendo ahora de venta de animales que son legales, pero pues también son como, eh, bueno, al final terminan abandonando a los animales y luego andan buscando en dónde dejarlos y muchos los van a, no sé por qué las personas creen no, bueno, que pueden ahí adaptar a los animales que quieren abandonar, tortuguitas japonesas o serpientes que ya no quieren o todos los animales exóticos que van comprando y que ya después pues, se quieren. Ese es un problema enorme, enorme, enorme. La tenencia de animales no domésticos es complicada, no es fácil, y menos aún si no tienes la capacidad eh, de conocimientos y la capacidad adquisitiva, porque a veces son hasta muy caros, ¿no? Algo tan sencillo como tener una de estas famosas tortuguitas japonesas, ¿no? Las takemis, pareciera algo muy trivial, pero no, o sea, para tener bien, bien, bien a una de estas tortugas necesitas tanques de muchos galones de agua, necesitas control de temperatura, necesitas control de UVB, necesitas zonas secas, necesitas zonas para poder ovopositar si es una hembra, o sea, simplemente tener una de estas tortuguitas es de bien, es una inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, no es nada fácil. Y entonces, promover la reproducción y la tenencia de este tipo de animales por personas que no tienen los recursos económicos y de información es sumamente irresponsable. Y lo digo yo que atiendo a un montón de animales y la mayoría vienen en malas condiciones. Y muchas veces no es que las personas deliberadamente quieran maltratarles, es que no tienen ni el conocimiento ni los recursos para darles lo que estos animales necesitan. Ok, Georgina, tenías levantada la mano. Sí, hola, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta charla. Realmente, bueno, yo como bioticista, realmente la cuestión de la ética animal, pues antes no era como que el tema de mi interés. Me interesé mucho a partir de la maestría, ¿no? Por la clase de ética animal, ¿no? Que justamente
Era una optativa, pero la terminé tomando porque todos mis amigos se fueron a tomarla. Entonces dije, pues vamos a seguir los amigos. Me terminó interesando mucho. Evidentemente ya tenía como que ciertas bases, más que nada con Peter Singer, obviamente con esta de Animal Liberation, ¿no? Entonces, tenía como ya conocimientos, pero realmente, pues, mi caminar, digamos, hacia la cuestión animalista y de deconstrucción, pues ha sido largo, ¿no? O sea, y digamos también, pues muy contradictorio. Eh, y eso me lleva justamente mucho a la discusión tanto de los zoológicos, de los acuarios. Bueno, los circos realmente sí no tengo, obviamente, mucho que argumentar a favor, ¿no? Pero justamente antes era yo anti, pero antizoológicos. Después, a partir de entrar en este círculo, ¿no? A lo mejor, y esto seguramente fue porque estudié la maestría en Estados Unidos y a lo mejor las condiciones de los zoológicos son un poquito más eh, eh, pues controladas, ¿no? Que aquí en México, por ejemplo, yo soy de Chilpancingo y al final de cuentas en Chilpancingo se descubrió, no hace no mucho, hace tal vez 2 años, que hay una red de tráfico de animales exóticos dentro del mismo zoológico. Entonces, a lo mejor eso también era como que mi crítica. Entonces, veo a los zoológicos o encontraba justamente en los zoológicos una forma, ¿no? Un espacio de conservación. Eso hasta el día de hoy, ¿no? Digamos, por así decirlo, ¿no? Esta visión de yo tenía donde yo decía, no, pues es que sí, para las especies en peligro, pues, y tal vez hasta cierto punto lo sigo creyendo. A lo mejor soy demasiado ingenua y lo sigo creyendo, pero hubo algo que a mí me pareció, pues, interesante, justamente de lo que comentó, y esta cuestión, ¿no? De decir, reproducir en cautiverio, ¿no? A final de cuentas, ¿no? La reproducción en cautiverio es seguir reproduciendo el cautiverio, ¿no? Y me pareció algo que ahorita en este momento me está volando la cabeza, debo admitirlo. Y entonces dije, bueno, claro, y si es para esto, el fin último, o por lo menos para mí, en esta, digamos, redescubrimiento otra vez, ¿no? Tal vez de, de los zoológicos es, y entonces sigue siendo para fines de exhibición. Si se va a seguir reproduciendo el cautiverio, el fin último, pues es satisfacer a final de cuentas la curiosidad humana, más que la conservación per se, ¿no? Entonces eso ahorita estoy así como de, estoy así como sin palabras. Gracias por tu comentario. Sí, en efecto. Pero no te dejes engañar, hay incluso casos de zoológicos en Estados Unidos que se han cerrado por denuncias de crueldad. Entonces, en todos lados se cuecen habas, lamentablemente. Eh, pero sí, o sea, es la crítica que yo hago. Si de verdad van a ser centros de conservación, pues la prioridad debería ser la conservación y no la exhibición. Pero bueno, eh, por ahí hablan de caza de capibaras. Sí, nada más no quiero dejar de decir que la cacería no es una buena idea ni desde un punto de vista ético-filosófico ni biológico. No es un buen método de control de poblaciones y el mensaje que transmite es que es divertido matar animales. Entonces, por ningún lado es aceptable. Los lobos sí, los lobos mexicanos sí. No estoy diciendo que no haya casos de éxito. Están los lobos mexicanos, está el Oryx cimitarra, está el caballo de Przewalski, está el cóndor californiano. Por supuesto que hay casos de éxito de conservación en zoológicos.
Mi crítica no es que no haya, mi crítica es que son 1, 2, 3 de cuántos. O sea, se tienen miles y miles de especies animales en zoológicos y solo se tienen programas de conservación para 2 o 3. ¿Por qué? Pues porque son muy difíciles, o sea, son programas que requieren de mucho dinero, esfuerzo, constancia, tiempo. Entonces, pues se hacen solamente algunos, no se hacen. Y como dije, la mayoría suelen ser especies carismáticas. No se destinan a veces para especies que no son tan carismáticas. Y los animales en algunos circos eran cuidados mejor de lo que eran en su fuente de trabajo, eran como familia. Es muy cuestionable esto de que estaban bien cuidados en un zoológico. Sí, pues a lo mejor se veías a los tigres de Ringling Brothers, pues sí, se veían preciosos, ¿no? Acá grandodotes y demás, pero ¿cómo haces para que un animal te obedezca sí o sí cada vez que quieres? Tienes que obligarlos. No hay de otra. De otra manera lo va a hacer cuando se le dé la gana. Lo mismo en los acuarios. ¿Cómo le haces para que cada vez que tú digas delfín salta, el delfín salte sí o sí? Porque si no, no tiene show. Los tienes que obligar. Y ese es parte de los problemas de los espectáculos con animales, especialmente silvestres. O sea, todavía un perrito lo hace muchas veces porque te quiere, porque está contento y se siente bien en compañía de humanos. Pero ¿cómo le haces para que un tigre, un delfín, un elefante haga lo que tú le digas en el momento en que tú le digas? Porque si no, no hay show. Los tienes que obligar. Entonces ahí hay un ejercicio de poder terrible, terrible. Y bueno, creo que ya llegamos al fin. Bueno, creo que faltó ahí una. Las UMA apoyan en casos a los zoo. Ah, las sumas. Uy, si hablamos de complejidad, las sumas, así como hay todo tipo de zoológicos, hay todo tipo de UMAS. Igual habrá UMAS maravillosas, y las hay, que realmente trabajan muy bien, ¿no? Creo que hasta cierto punto Xcaret tiene una especie como de parte de UMA, ¿no? O sea, sí hay UMAS que trabajan y apoyan conservación, y hay UMAS que son lavado de especies, lavado de animales, ¿no? Que capturan animales en vida libre y los pasan a través de la UMA, les meten papeles y así como que los lavan, ¿no? Entonces, hay de todo. Hay UMAS maravillosas y hay UMAS terribles. Pero con las legislaciones mal implementadas y la falta de capacidad de zoológicos provocó que muchos murieran. Supongo que lo de los circos, sí, fue doble. Por un lado, la legislación se hizo muy express, y por otro lado, quienes tenían a su resguardo, o sea, los cirqueros que tenían a estos animales, pues no, lo más fácil era matarlos o venderlos en el mercado negro, porque muchos no siquiera tenían papeles. Entonces fue doble, o sea, yo creo que es importante sí reconocer la parte de responsabilidad de quienes hacen las leyes, pero también la parte de responsabilidad de quienes tenían a su resguardo a estos animales, ¿no? Que pues lo más fácil y rápido y barato pues era deshacerse de ellos así. Pues ahora sí, creo que ya terminamos. Pues ya sabes, doctora Carmen, súper agradecida contigo. Te conozco desde hace mucho tiempo y tú me has enseñado bastante a reflexionar, sobre todo en esos puntos donde no nos ponemos a veces a pensar. Siempre queremos ver lo bonito, pero no queremos adentrarnos a lo que tal vez lastima, ¿no? Entonces, por eso me encanta siempre escucharte, porque siempre es pues esa reflexión a lo que no llegamos a cuestionarnos a veces. Y bueno, pues nada más, pues te digo agradecerte por haber aceptado esta invitación, esperando vernos muy pronto y comentarles que esta es nuestra penúltima sesión.
La última será el 14 de agosto, en donde estaremos hablando sobre estos animales de producción y la aplicación de los 5 dominios por el doctor Einar Vargas Bello. Entonces, bueno, pues los esperamos para ese día, para finalizar ya nuestro seminario. Eh, que ha estado bastante bueno, yo digo, ¿no? Pero bueno, pues muchísimas gracias, Carmen. Creo que aquí no sé si alcanza para una más, porque nos preguntan de la reciente prohibición de delfines para espectáculos, ¿ha sido un acierto? ¿Qué opina? Que sí, que sí, sí, que sí. Yo no fui del grupo que lo promovió, pero sí estuve apoyando en la parte de los reglamentos y eso. Eh, y era complicado, ¿no? Porque ¿cómo le haces para mejorar la calidad de vida de los animales para que ya no se les obligue a hacer espectáculos? Pero como dije, no son animales que simplemente puedes entrar en una lancha y llevarlos al mar y decir, eres libre. Pues no. ¿Cómo podemos mediar eso? Y pues creo que se está trabajando mucho en encontrar un punto medio en que estos animales ya no sean obligados a interactuar con el ser humano, porque también por eso entran en estos problemas psicológicos tan graves y por eso hay tantas historias de ataques de orcas y delfines hacia sus entrenadores. Entonces, pues estábamos tratando de buscar un punto medio en que a lo mejor pues los animales siguieran en una especie de semi-cautiverio en zonas costeras y que se pudieran seguir generando recursos para mantenerlos, pero sin tener que obligarles a actuar, a hacer trucos, ni mucho menos a estar interactuando directamente con seres humanos. Entonces sí me parece que fue muy, muy bueno el asunto. Pues muchísimas, muchísimas gracias. Creo ahí hay comentarios para ti, agradeciendo esta gran sesión. Y bueno, pues les paso de nuevo, ya les había puesto el token, pero se los vuelvo a poner. Es Z4QO, todo mayúscula, la última es O. Entonces, para que puedan poner su asistencia y puedan obtener también su constancia, y pues nos vemos el 14 de agosto. Muchas gracias, Carmen. Y buenas noches a todos. Gracias a todos por estar aquí.